A veces, el milagro más grande no llega de la forma que esperamos. En un mundo donde la gente busca soluciones rápidas y complicadas, la historia de Naamán nos enseña que lo simple puede ser lo más poderoso. ¿Por qué un hombre de poder, como Naamán, se vio obligado a someterse a algo que parecía tan sencillo y absurdo? En este video, vamos a revelar cómo una orden aparentemente insignificante, de un profeta desconocido, cambió la vida de Naamán para siempre. Y lo más sorprendente, esa misma lección podría ser la respuesta que estás buscando para tu propia vida. ¿Qué harías si el milagro que esperas estuviera esperando justo frente a ti, pero de la manera más simple y sorprendente posible? Quédate con nosotros para descubrir la verdad. ¿Por qué un hombre de alto rango, un general victorioso y respetado como Naamán, tuvo que humillarse y obedecer una orden aparentemente absurda? ¿Qué sentido tenía sumergirse 7 veces en un río común para encontrar la solución a una enfermedad devastadora? Este relato, extraído de las páginas del Antiguo Testamento, no solo es una historia de sanidad física, sino una poderosa lección sobre la fe, la obediencia y la obra de Dios en los corazones humanos. Naamán, un hombre acostumbrado a la autoridad y el prestigio, se enfrentó a una prueba que no podía superar con su posición, riqueza o influencia. ¿Qué podemos aprender de su experiencia? Para entenderlo, debemos conocer más sobre este personaje y el contexto en el que se desarrolló su historia. Naamán, el poderoso general con una debilidad mortal. Naamán era el comandante del ejército del rey de Siria, un hombre acostumbrado a la victoria. La Biblia lo describe como un gran hombre delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. 2 Reyes 5:1. Su éxito en las batallas lo convirtió en un símbolo de poder y liderazgo. Sin embargo, detrás de esta fachada de fuerza y gloria se escondía una realidad devastadora: Naamán padecía lepra. En aquellos tiempos, la lepra no solo era una enfermedad física, era un símbolo de aislamiento y desesperanza. Quienes la padecían eran vistos como impuros y, en muchas culturas, eran marginados de la sociedad. Aunque la posición de Naamán lo protegía del rechazo total, su enfermedad seguía siendo una sentencia de muerte lenta. Cada día que pasaba, su cuerpo se deterioraba, recordándole que ni su éxito ni su influencia podían librarlo de esta aflicción. El peso de la lepra en la antigüedad. Para entender la gravedad de la situación de Naamán, es importante comprender cómo se percibía la lepra en la antigüedad. En la cultura israelita, la lepra era una de las enfermedades más temidas. No solo afectaba el cuerpo, sino que también implicaba una separación espiritual y social. Según la ley mosaica, los leprosos eran considerados ceremoniosamente impuros y debían vivir apartados del resto de la comunidad. Aunque Siria no seguía las leyes de Israel, el estigma de la enfermedad era universal. Naamán, a pesar de su posición, no podía escapar del desprecio silencioso de quienes lo rodeaban. En este contexto, Naamán probablemente vivía una dualidad: por un lado, era un líder admirado; por el otro, un hombre marcado por una enfermedad que lo despojaba de su humanidad. Su condición no solo era un problema médico, sino también una humillación personal. A pesar de todo su poder y prestigio, Naamán se encontraba en un punto muerto. Ninguna estrategia militar, ninguna conexión política y ningún médico podían darle lo que más necesitaba: sanidad. La relación entre Siria e Israel. En este momento de la historia, Siria e Israel no eran aliados cercanos; de hecho, había tensiones constantes entre ambas naciones. Siria era un reino poderoso, y sus ejércitos, liderados por Naamán, habían infligido derrotas significativas a Israel. Sin embargo, a pesar de las rivalidades, existía un nivel de interacción que permitía el intercambio de bienes, personas y, a veces, incluso información. Una de esas interacciones fue la captura de una joven israelita que fue llevada como esclava al hogar de Naamán. Este detalle, aparentemente insignificante, sería el inicio de un milagro. Aunque la posición de esta joven era humilde, su conocimiento de Dios y su fe en el profeta Eliseo la convirtieron en un instrumento clave en el plan divino. La joven esclava, un canal inesperado de esperanza.
La esclava israelita trabajaba al servicio de la esposa de Naamán. Un día, movida por la compasión, le dijo a su ama: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 2 Reyes 5:3. Estas palabras, pronunciadas por una persona sin poder ni prestigio, contenían una verdad poderosa. A través de esta joven, Dios comenzó a mover las piezas de un plan que cambiaría la vida de Naamán para siempre. Este evento nos recuerda que Dios no elige a los más poderosos o influyentes para cumplir su propósito, a menudo utiliza a los humildes y los inesperados. En la Biblia, vemos este patrón repetidamente. Moisés, un pastor en el desierto, lideró al pueblo de Israel. David, un joven pastor de ovejas, derrotó a Goliat, y ahora, esta joven esclava israelita se convertiría en el canal a través del cual Naamán encontraría esperanza. La declaración de la joven no solo reflejaba su fe en el poder de Dios, sino también su conocimiento de la obra del profeta Eliseo. Eliseo era conocido como el sucesor de Elías, un hombre lleno del Espíritu de Dios, que realizaba milagros y proclamaba la verdad con valentía. En el corazón de esta esclava, no había dudas de que Dios podía obrar un milagro a través de Eliseo. Su testimonio fue lo suficientemente convincente como para que Naamán, desesperado por encontrar una cura, considerara la posibilidad. La acción de Naamán, una mezcla de esperanza y orgullo. El testimonio de la joven israelita llegó a los oídos de Naamán, quien decidió actuar. Sin embargo, en lugar de ir directamente a Eliseo, Naamán optó por seguir un camino más acorde con su posición. Comunicó la situación al rey de Siria, quien envió una carta al rey de Israel pidiéndole que sanara a su general. Este acto reflejaba la mentalidad de Naamán. Aunque buscaba ayuda, aún confiaba en los métodos humanos y en el protocolo diplomático para obtener lo que necesitaba. El rey de Israel, al recibir la carta, se angustió. «¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra?», exclamó. 2 Reyes 5:7. Pero Eliseo, al enterarse de lo sucedido, envió un mensaje tranquilizador: «Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». 2 Reyes 5:8. Reflexión: Dios utiliza a los humildes para mostrar su poder. La historia de Naamán, hasta este punto, ya revela una lección importante. Dios puede usar a las personas más inesperadas para cumplir su propósito. Una joven esclava, sin nombre ni posición, fue el catalizador del milagro que cambiaría la vida de Naamán. Su fe sencilla, pero firme, fue suficiente para guiar a un hombre poderoso hacia la fuente de su sanidad. Esta primera etapa de la historia nos invita a reflexionar sobre cómo Dios obra en nuestras vidas. A menudo, esperamos que las respuestas vengan de maneras grandiosas o de personas influyentes, pero Dios utiliza lo sencillo para confundir a los sabios y lo débil para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1:27. El relato de Naamán no es solo una historia de sanidad, sino un recordatorio de que, en las manos de Dios, incluso los más pequeños pueden tener un impacto eterno. Un viaje cargado de expectativas. Naamán, tras recibir la recomendación de la joven esclava israelita y el apoyo del rey de Siria, emprendió su viaje hacia Israel con la esperanza de encontrar la cura para su lepra. Pero este no era un simple viaje personal. Naamán era un hombre de alto rango y su travesía reflejaba su estatus. La Biblia describe cómo llevó consigo una impresionante muestra de riqueza y poder: 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. 2 Reyes 5:5. Este generoso tesoro no solo buscaba expresar gratitud, sino también asegurar que se le tomara en serio. Además, Naamán portaba una carta oficial del rey de Siria dirigida al rey de Israel. En ella, el rey de Siria hacía una solicitud directa: que Naamán fuera sanado. Este enfoque reflejaba la mentalidad de Naamán y su cultura. En su mundo, las conexiones políticas, el poder y los regalos eran las herramientas clave para abrir puertas y resolver problemas. Para él, este era un asunto diplomático y material, no espiritual. La actitud de Naamán, el orgullo tras la búsqueda. Mientras avanzaba hacia Israel, Naamán probablemente repasaba su plan. Imaginaba un encuentro digno de su posición, un recibimiento honorable, tal vez una ceremonia elaborada donde el profeta Eliseo mostraría su poder de una manera espectacular. Naamán no era solo un hombre en busca de un milagro,
era un hombre que esperaba que dicho milagro se llevara a cabo de una forma acorde con su prestigio. Aquí, vemos una tensión universal en la experiencia humana, como nuestra posición, logros o riqueza pueden moldear nuestras expectativas. Naamán creía que su problema requería una solución grandiosa, un evento acorde a su importancia como general. Sin embargo, estaba a punto de enfrentarse a algo muy diferente, una lección de humildad que desafiaría sus ideas preconcebidas. El encuentro con el rey de Israel, confusión y temor. Cuando Naamán llegó al rey de Israel y presentó la carta, la reacción del rey no fue la que él esperaba. En lugar de responder con confianza, el rey de Israel se sintió abrumado y angustiado. Rasgó sus vestiduras y exclamó: «Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra». 2 Reyes 5:7. El rey de Israel reconoció la imposibilidad de la tarea desde una perspectiva humana. No tenía poder para curar a Naamán, y la solicitud lo colocaba en una posición vulnerable. Temía que esto fuera un pretexto para un conflicto con Siria. Pero el profeta Eliseo, al enterarse de la situación, intervino con confianza. Envió un mensaje al rey diciendo: «Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». 2 Reyes 5:8. Con estas palabras, Eliseo no solo aseguró al rey, sino que también dirigió el enfoque hacia Dios como la fuente del poder y la sanidad. El momento crucial, la llegada a la casa de Eliseo. Naamán, acompañado de su séquito, cabalgó hacia la casa de Eliseo. La escena debió ser impresionante: un poderoso general sirio, con su convoy, cargado de riquezas y expectativas, deteniéndose frente a la humilde morada del profeta. Naamán esperaba que este fuera el clímax de su viaje, el momento en que recibiría la atención personal del hombre de Dios y, finalmente, su sanidad. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de eso, envió a su siervo con un mensaje sencillo pero impactante: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio». 2 Reyes 5:10. Una orden sencilla pero desconcertante. La orden de Eliseo era sorprendentemente directa: «Sumérgete 7 veces en el río Jordán». No hubo ceremonias elaboradas, ni palabras dramáticas, ni gestos que reflejaran la importancia de Naamán. El mensaje era claro y humilde, y eso fue precisamente lo que enfureció al general. Para Naamán, esto era un insulto. ¿Cómo podía un profeta tratarlo con tanta indiferencia? ¿Cómo podía la solución a un problema tan grave ser tan sencilla? Pero lo que más lo indignó fue el río Jordán. Naamán no podía comprender por qué debía bañarse en un río israelita, cuando los ríos de Siria, como el Abana y el Farfar, eran, en su opinión, mucho mejores. Naamán respondió airadamente: «¿No son el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No me lavaré en ellos y seré limpio?». 2 Reyes 5:12. Con estas palabras, expresó su frustración y su orgullo. Se sintió humillado, no solo porque Eliseo no lo había tratado con la deferencia que esperaba, sino también porque la orden parecía absurda y carente de lógica. El orgullo humano frente a la obediencia. La reacción de Naamán es un reflejo de cómo, a menudo, los seres humanos queremos que las soluciones de Dios se alineen con nuestras expectativas. Queremos respuestas grandiosas, espectaculares, que coincidan con nuestra percepción de lo que merecemos. Sin embargo, Dios no obra según nuestras ideas preconcebidas. Él utiliza lo sencillo y lo humilde para mostrar su poder y para enseñarnos a depender de Él. En este punto de la historia, Naamán estaba atrapado en su orgullo. Su enojo lo llevó a alejarse de la casa de Eliseo, dispuesto a regresar a Siria sin haber obedecido la orden del profeta. Este momento crucial revela una lucha interna que todos enfrentamos: el conflicto entre nuestro orgullo y la disposición a humillarnos y confiar en Dios. El papel de la humildad en la fe. La orden de Eliseo de sumergirse en el río Jordán no era solo un paso hacia la sanidad física, era un acto de fe y obediencia. Naamán tenía que decidir si estaba dispuesto a dejar de lado su orgullo y su lógica humana para confiar en una solución que parecía insignificante. En muchos aspectos, este relato nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces rechazamos las respuestas de Dios porque no coinciden con nuestras expectativas?
¿Cuántas veces permitimos que nuestro orgullo nos impida experimentar el poder transformador de la fe? Un momento de decisión. Naamán estaba en un punto crítico. Su sanidad dependía de un acto de humildad, pero su orgullo lo empujaba en la dirección opuesta. Mientras se alejaba de la casa de Eliseo, indignado y desilusionado, probablemente reflexionaba sobre lo que había sucedido. Había llegado a Israel con grandes expectativas, dispuesto a ofrecer riquezas y conexiones políticas para resolver su problema. Pero ahora, enfrentaba la posibilidad de regresar a Siria sin nada. En esta parte de la historia, vemos cómo Dios no solo busca sanar el cuerpo, sino también trabajar en el corazón. Para Naamán, esta experiencia no era solo sobre la lepra, era una oportunidad para aprender una lección más profunda sobre la fe, la humildad y la dependencia de Dios. El número 7, perfección divina y plenitud espiritual. El mandato de Eliseo a Naamán no fue arbitrario, cada detalle en la orden de Dios tiene un propósito, y el número 7 en la Biblia siempre ha tenido un profundo significado espiritual. Desde los primeros capítulos del Génesis, el número 7 está asociado con perfección, plenitud y el cumplimiento del plan de Dios. En el relato de la creación, Dios trabajó durante 6 días y descansó el séptimo, declarando todo muy bueno, Génesis 1:31. Este acto no solo marcó el final de su obra creadora, sino que también estableció el 7 como un símbolo de culminación divina. Cuando Eliseo ordenó a Naamán que se sumergiera exactamente 7 veces en el río Jordán, estaba enfatizando que la sanidad no vendría por los méritos humanos, sino por la obediencia a un acto que reflejaba el perfecto plan de Dios. Cada inmersión era un paso hacia la restauración, no solo de su cuerpo, sino también de su fe y humildad. Conexiones bíblicas, una historia entretejida con 7. El número 7 aparece repetidamente en las Escrituras, siempre apuntando a un acto de fe y obediencia que resulta en el cumplimiento de la voluntad divina. Consideremos el relato de las murallas de Jericó, Josué 6. Dios instruyó a los israelitas a marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y, el séptimo día, dar 7 vueltas mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Esta acción, aunque parecía absurda desde una perspectiva humana, resultó en la caída milagrosa de las murallas, demostrando que la victoria viene únicamente de Dios. De manera similar, en el libro de Levítico, el 7 aparece en los rituales de purificación, Levítico 14:7, donde el sacerdote rociaba sangre 7 veces sobre alguien que había sido sanado de lepra. Este acto no solo simbolizaba la limpieza física, sino también una restauración espiritual que venía de Dios. Naamán, como leproso, se encontraba en una situación paralela, y las 7 inmersiones en el Jordán reflejaban este mismo principio, la sanidad completa, tanto física como espiritual, a través de la obediencia. La humildad como puerta a la sanidad. Naamán tuvo que enfrentarse a una verdad difícil de aceptar para alguien de su posición: la sanidad no dependía de su poder, riqueza o conexiones, sino de su disposición a obedecer una orden que parecía insignificante y humillante. Imagínese a este gran general, acostumbrado a comandar ejércitos y recibir honor, sumergiéndose repetidamente en un río extranjero que probablemente no consideraba digno de su presencia. Cada inmersión representaba un acto de rendición, un abandono del orgullo y una aceptación de que el milagro que buscaba solo podía venir de Dios. En este proceso, Naamán no solo fue limpiado de su lepra, sino también de su autosuficiencia y arrogancia. La humildad, entonces, se convierte en el camino hacia la gracia de Dios. Reflexión: nuestros propios Jordanes. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos Jordanes que nos desafían a obedecer a Dios incluso cuando no entendemos el porqué. Quizás se trate de perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, dar generosamente cuando nuestras finanzas están ajustadas o tomar una decisión que parece ilógica desde una perspectiva humana. Como Naamán, podemos resistirnos inicialmente, preguntándonos si hay maneras más fáciles o mejores de alcanzar lo que buscamos. Pero la historia nos recuerda que la obediencia a Dios, aunque parezca sencilla o incluso absurda, es la clave para experimentar su poder. Preguntémonos, ¿qué nos está pidiendo Dios que hagamos hoy? ¿Qué pasos de fe nos desafían a dejar nuestro orgullo y confiar plenamente en Él? Los Jordanes de nuestra vida son oportunidades para mostrar nuestra fe y recibir la plenitud de su gracia. El río Jordán, más que un simple cuerpo de agua. El río Jordán
mencionado muchas veces en la Biblia, tiene un significado simbólico profundo. Era más que un lugar geográfico, era un escenario donde ocurrían momentos clave de la historia de la salvación. Fue en el Jordán donde los israelitas cruzaron hacia la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, Josué 3. En este cruce, las aguas se detuvieron milagrosamente, demostrando que Dios estaba con ellos y les guiaba hacia el cumplimiento de su promesa. Siglos después, el Jordán volvió a ser protagonista cuando Juan el Bautista utilizó sus aguas para bautizar a Jesús, Mateo 3, 13-17. En este acto, Jesús, aunque sin pecado, se identificó con la humanidad y comenzó su ministerio público. El Jordán, entonces, se convierte en un símbolo de transición, limpieza y nuevo comienzo. Para Naamán, el Jordán representaba algo similar. Aunque al principio lo despreciaba, creyendo que los ríos de Damasco eran superiores, pronto descubriría que Dios había escogido este lugar como el escenario para su sanidad y transformación. Dios usa lo común para lo extraordinario. Es significativo que Dios eligiera el Jordán, un río modesto y poco impresionante, en lugar de los majestuosos ríos de Siria. Este patrón es consistente con el carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Él utiliza lo sencillo, lo humilde y lo común para mostrar su poder. Desde la vara de Moisés, que dividió el Mar Rojo, hasta los 5 panes y 2 peces que alimentaron a miles, Dios demuestra que su gloria no está limitada por los recursos humanos. El mensaje es claro, no es el Jordán en sí el que tiene poder, sino el Dios que actúa a través de él. Esto nos enseña que no debemos subestimar los medios que Dios usa para obrar en nuestras vidas. Tal vez sea un consejo aparentemente simple, una oración ofrecida en fe o un acto pequeño de obediencia. A través de estas cosas comunes, Dios realiza milagros extraordinarios. Naamán, un hombre transformado. Con cada inmersión, Naamán estaba siendo transformado, no solo externamente, sino también internamente. Aunque el texto no nos detalla sus pensamientos durante el proceso, podemos imaginar la lucha interna que enfrentó. Al principio, pudo haberse sentido ridículo, dudando si todo esto valía la pena. Pero con cada acto de obediencia, su fe comenzó a crecer, y finalmente, al emerger por 7ª vez, experimentó la restauración total, su piel quedó como la de un niño, y su corazón fue renovado. Una lección para nosotros. La historia de las 7 inmersiones de Naamán en el Jordán nos recuerda que la fe no se trata de entender completamente los planes de Dios, sino de confiar en ellos. Dios nos llama a obedecer, incluso cuando su dirección no tiene sentido para nosotros. Y al igual que Naamán, cuando damos esos pasos de fe, encontramos que su plan siempre es bueno, perfecto y completo. La obediencia trae plenitud. El significado espiritual de las 7 inmersiones va más allá de la sanidad física de Naamán. Es un mensaje de la perfección y plenitud que encontramos al someternos a Dios. Cada paso que damos en obediencia, aunque parezca insignificante, nos acerca a su propósito para nuestras vidas. Así como el Jordán fue un lugar de transformación para Naamán, también puede serlo para nosotros si estamos dispuestos a confiar en el Dios que obra en lo común para lograr lo extraordinario. El orgullo confrontado una vez más. Naamán se encontraba en un punto de crisis. Había viajado grandes distancias, cargado con riquezas y escoltado por un séquito que reflejaba su poder y autoridad. Sin embargo, el plan que le presentó Eliseo no tenía nada que ver con su percepción de cómo debía recibir un milagro. Ante la simplicidad de la orden del profeta, sumergirse 7 veces en el río Jordán, el orgullo de Naamán seguía resistiendo. Este hombre acostumbrado a grandes gestas, decisiones estratégicas y reconocimiento público no podía entender cómo un acto tan básico podría cambiar su vida. En ese momento crítico, los siervos de Naamán jugaron un papel crucial. Con sabiduría y respeto, lo confrontaron con una pregunta simple pero contundente: si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te dice, lávate y serás limpio. 2 Reyes 5:13. Este razonamiento, aunque sencillo, penetró en la mente de Naamán, obligándolo a considerar su resistencia no como una cuestión de lógica, sino de orgullo. La decisión de obedecer. Naamán, finalmente, cedió. El general, quien había estado al borde de regresar a Siria frustrado y lleno de dudas, ahora decidió obedecer.
acompañado por sus siervos, descendió hacia las aguas del Jordán. En este momento, no solo bajó físicamente hacia el río, sino que también descendió espiritualmente al nivel de humildad que Dios requería de él. Era un acto de fe, uno que requería poner a un lado su estatus, sus expectativas y su escepticismo. Cada paso hacia el Jordán era una declaración tácita de confianza. Naamán, quien había dudado de la eficacia del profeta y del poder del río, ahora estaba dispuesto a probar la solución que, aunque simple, venía directamente de Dios. A veces, nuestra mayor batalla no está en las circunstancias externas, sino en la resistencia interna a confiar plenamente en Dios. Las inmersiones, fe en acción. La primera inmersión debió sentirse incómoda. Al entrar en las aguas del Jordán, Naamán no experimentó un cambio inmediato. Su piel seguía marcada por la lepra, y los ojos curiosos de sus siervos probablemente observaron con cautela mientras su líder obedecía una orden que todavía parecía absurda. Al emerger por primera vez, Naamán tal vez se preguntó, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto realmente funcionará? Sin embargo, continuó. Con cada inmersión, algo dentro de él comenzaba a transformarse. No era solo un acto físico, sino una progresiva rendición espiritual. Cada vez que se sumergía, Naamán dejaba un poco más de su orgullo, de su incredulidad y de su confianza en las cosas del mundo. La sexta inmersión llegó, y aún no había señal de cambio. En ese punto, el desaliento podría haber sido una tentación poderosa. Pero Naamán eligió confiar completamente en la instrucción recibida. Finalmente, llegó la séptima inmersión. El número de la perfección. Al entrar al agua por última vez, algo extraordinario ocurrió. El milagro, una restauración total. Cuando Naamán emergió del agua después de la séptima inmersión, la transformación fue inmediata y evidente. La Biblia nos dice, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, 2 Reyes 5:14. Este detalle no es solo un registro físico, es una declaración espiritual. Su piel, antes marcada por la lepra, ahora no solo estaba sana, sino renovada, como la de un niño. Esto simbolizaba más que una simple sanidad externa, era una restauración completa, tanto física como espiritual. La lepra había sido un reflejo de su necesidad interna, de la manera en que todos los seres humanos están espiritualmente enfermos sin la intervención de Dios. Pero ahora, a través de su obediencia y fe, Naamán no solo fue sanado de su enfermedad, sino que también experimentó la gracia transformadora de Dios. Este no era simplemente un acto médico, era un milagro divino que proclamaba la soberanía de Dios sobre la creación. La respuesta de Naamán, gratitud y reconocimiento. Ante esta increíble transformación, Naamán quedó profundamente conmovido. Ya no era el orgulloso general que había llegado a Israel con dudas y reservas, ahora era un hombre humilde y agradecido, consciente de la grandeza del Dios de Israel. Su primera reacción fue regresar a Eliseo, no para reclamar crédito alguno, sino para dar testimonio de lo que Dios había hecho. Naamán declaró, ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, 2 Reyes 5:15. Estas palabras no solo eran un reconocimiento de su sanidad, sino una proclamación de fe. Naamán había llegado a Israel buscando una solución física, pero había encontrado algo mucho más profundo, una relación con el único Dios verdadero. Su declaración no fue simplemente una afirmación intelectual, sino una confesión de que su corazón había sido transformado. Reflexión, más allá del milagro físico. El milagro de Naamán nos enseña que las obras de Dios siempre tienen un propósito mayor que lo que vemos en la superficie. Aunque la sanidad física fue espectacular, el verdadero milagro fue la transformación espiritual que ocurrió en el corazón de Naamán. Su experiencia nos recuerda que los milagros de Dios no son fines en sí mismos, sino medios para llevarnos a una fe más profunda. La reacción de gratitud de Naamán nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, volvemos a Él con humildad y adoración, o tomamos sus bendiciones como algo merecido. Naamán entendió que su sanidad no era un resultado de su estatus o méritos, sino un regalo inmerecido de un Dios misericordioso. Aplicaciones prácticas, fe y obediencia en nuestra vida. La historia de Naamán también nos invita a considerar nuestra propia relación con Dios, qué áreas de nuestra vida necesitan una transformación similar.
A menudo, Dios nos llama a dar pasos de fe que parecen sencillos o incluso ilógicos. Puede que nos pida que perdonemos a alguien que nos ha herido, que confiemos en su provisión en momentos de necesidad, o que abandonemos algo que valoramos pero que nos aleja de él. Como Naamán, enfrentamos la tentación de resistirnos, de buscar soluciones según nuestro entendimiento. Pero esta historia nos recuerda que la verdadera bendición se encuentra al rendirnos completamente a Dios y obedecer sus instrucciones, incluso cuando no las comprendemos por completo. Un mensaje para todos: el poder transformador de la gracia. Naamán, un extranjero, encontró la gracia de Dios en un lugar inesperado. Esto apunta a una verdad fundamental del Evangelio: el amor de Dios no está limitado por fronteras, estatus o circunstancias. Su invitación a experimentar su poder transformador está abierta a todos los que están dispuestos a creer y obedecer. Esta historia también nos anima a ser como los siervos de Naamán, quienes, con sabiduría y humildad, lo alentaron a obedecer. A veces, Dios nos llama a ser instrumentos en la vida de otros, recordándoles que su camino es siempre el mejor. Un contraste revelador: Naamán y Eliseo. El regreso de Naamán a la casa del profeta Eliseo marcó un momento de gratitud y reconocimiento. Después de experimentar un milagro tan transformador, Naamán no podía partir sin expresar su agradecimiento. Con humildad, el general ofreció regalos a Eliseo: riquezas, como oro, plata y ropa costosa, un reflejo de su posición y su intento de mostrar gratitud de la mejor manera que sabía. Sin embargo, Eliseo, fiel a su llamado y consciente de la naturaleza de la gracia de Dios, rechazó los presentes. Con firmeza, el profeta dejó claro que los milagros de Dios no podían ser comprados ni compensados. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no los aceptaré. 2 Reyes 5:16, respondió Eliseo. Este acto subrayó un principio eterno: la gracia de Dios es un regalo inmerecido, disponible para todos, sin importar su posición o riquezas. Naamán, sorprendido pero respetuoso, entendió la lección implícita: la sanidad que había recibido no provenía de Eliseo, ni siquiera del río Jordán, sino del poder del Dios de Israel. Este contraste entre el poder y la gratitud de Naamán y la humildad de Eliseo refleja una enseñanza esencial: los dones divinos no son transacciones, sino expresiones del amor y la misericordia de un Dios que obra de manera desinteresada. La gracia, un regalo inmerecido e invaluable. El rechazo de los regalos de Naamán destaca la naturaleza de la gracia de Dios. A menudo, en nuestra humanidad, tratamos de ganar el favor divino a través de nuestras acciones, sacrificios o riquezas. Pero la historia de Naamán nos recuerda que la gracia de Dios no se puede comprar ni merecer. Es un don que Él da libremente a quienes confían en Él y obedecen su palabra. Naamán llegó a Israel con una mentalidad transaccional, creyendo que podía negociar su sanidad a través de su posición, influencia y recursos. Pero el proceso de su milagro, desde la humildad requerida para escuchar a sus siervos hasta el acto de sumergirse en el Jordán, lo llevó a un entendimiento más profundo de la naturaleza de Dios. Su experiencia nos enseña que la gracia de Dios no depende de quienes somos o de lo que tenemos, sino de su carácter y su voluntad de bendecirnos. Aplicaciones prácticas: superando el orgullo y confiando en Dios. Uno de los temas centrales en la historia de Naamán es la lucha contra el orgullo. Desde el principio, su orgullo casi lo llevó a perder la oportunidad de experimentar la sanidad y la gracia de Dios. Su reacción inicial a la orden de Eliseo, la indignación de sumergirse en el Jordán, refleja cómo nuestras expectativas y nuestra autosuficiencia pueden convertirse en barreras para recibir las bendiciones de Dios. Hoy, enfrentamos desafíos similares. A menudo, Dios nos llama a dar pasos de fe que parecen insignificantes o incluso irracionales: perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, dar un paso en una dirección incierta o confiar en su provisión en medio de la escasez. En estos momentos, el orgullo puede llevarnos a cuestionar las instrucciones de Dios, a buscar soluciones que se alineen con nuestra lógica o a resistirnos a depender completamente de Él. Sin embargo, la historia de Naamán nos anima a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos por completo. La humildad, la obediencia y la fe son claves para experimentar su poder transformador. Al igual que Naamán, debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestras expectativas y someternos a las instrucciones de Dios, sabiendo que su sabiduría trasciende la nuestra.
Reflexión: los pequeños actos de fe, el propósito eterno. El acto de Naamán de sumergirse en el Jordán 7 veces puede parecer insignificante en comparación con la magnitud de su milagro. Sin embargo, este acto de obediencia fue el catalizador para su sanidad y transformación espiritual. Esto nos recuerda una verdad fundamental: Dios a menudo usa cosas pequeñas y comunes para cumplir sus propósitos eternos. En nuestras vidas, los Jordanes pueden tomar muchas formas: una conversación honesta, un acto de generosidad, un tiempo de oración persistente, o una decisión aparentemente insignificante. La historia de Naamán nos desafía a no subestimar el poder de la obediencia en las cosas pequeñas. Aunque el acto pueda parecer trivial, el impacto puede ser eterno. Un llamado a la reflexión personal. La historia de Naamán también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos resistido las instrucciones de Dios porque no se alineaban con nuestras expectativas? ¿Qué milagros podríamos estar perdiendo debido a nuestro orgullo o nuestra falta de fe? Naamán casi dejó pasar su oportunidad de sanidad porque esperaba que Dios actuara de una manera grandiosa y acorde a su estatus. Sin embargo, fue solo al rendirse y obedecer que experimentó la plenitud del plan de Dios. Este relato nos enseña que la fe no siempre se manifiesta en gestos grandiosos, sino en pasos pequeños pero significativos de confianza y obediencia. Dios no necesita que traigamos riquezas, habilidades o prestigio. Él simplemente busca un corazón dispuesto a seguir su dirección. Un mensaje para todos: sumérgete en su gracia. La historia de Naamán culmina con una poderosa enseñanza aplicable a todos los tiempos. Dios puede usar lo que parece pequeño o insignificante para hacer cosas grandes en nuestra vida. El río Jordán, un lugar común, se convirtió en el escenario de un milagro porque Naamán eligió confiar en la palabra de Dios. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Dios puede usar lo cotidiano, una conversación, un acto de servicio, una decisión aparentemente sencilla, para transformar nuestra situación y acercarnos más a Él. La clave está en nuestra disposición a obedecer. Tal como Naamán aprendió a través de su experiencia, no se trata de lo que hacemos, sino de la obra de Dios en respuesta a nuestra fe. Cuando rendimos nuestras expectativas y confiamos plenamente en Él, abrimos la puerta a su gracia y poder. Cierre inspirador: la invitación de Dios. La historia de Naamán no es solo un relato de sanidad física, sino un testimonio del amor y la gracia de Dios. Nos invita a examinar nuestras vidas y a considerar cómo podemos rendirnos más completamente a su voluntad. ¿Qué baños en el Jordán nos está pidiendo Dios hoy? ¿Qué pasos de fe necesitamos dar para experimentar su poder y transformación? Naamán salió del Jordán con algo más que una piel restaurada. Salió con un corazón renovado y una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Este mismo Dios nos invita a confiar en Él, a obedecerle y a sumergirnos en su gracia, sabiendo que Él puede usar lo sencillo para cumplir sus propósitos eternos. Así como Naamán proclamó con gratitud: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, también nosotros podemos experimentar y declarar su grandeza en nuestras vidas. Dios sigue obrando, y su gracia está disponible para todos los que estén dispuestos a confiar, obedecer y dar pasos de fe, no importa cuán simples puedan parecer. ¿Te sumergirás en su gracia hoy?